Comenzar, merece la pena reflexionar un poco sobre el proceso que viven las y los adolescentes en lo que podría denominarse el salto de la educación primaria a la educación secundaria, o dicho de otra manera, prestar especial atención a este proceso porque la adolescencia en sí es una etapa de grandes cambios y precisamente en cuanto al uso del euskera, es decir, si queremos que nuestros hijos o jóvenes hablen euskera, los y las progenitoras sí que tienen como ayudar, aunque como veremos en ocasiones nos parezca que pasamos a un segundo nivel o dejamos de ser sus referentes. En educación, la transición se entiende como el proceso que ocurre cuando las y los estudiantes cambian de etapa, ciclo formativo, educativo o institución, y esta transición tiene un impacto significativo en el proceso de aprendizaje, pero especialmente a nivel socioafectivo, ¿no? En el caso del paso de educación primaria a secundaria, a menudo este suele realizarse entre diferentes centros educativos y en muchos casos el nuevo centro se ubica en una localidad vecina o colindante, lo que puede dificultar más aún el proceso. ¿Y por qué decimos lo siguiente? Bueno, pues porque sabemos que cada ecosistema determina o requiere comportamientos de adaptación específicos. Es decir, es posible que las estrategias de adaptación que han conocido, que hasta ahora han utilizado en un contexto, pues no sean válidas en el nuevo ecosistema, ¿no? En otras palabras, es posible que las estrategias o la manera en la que hasta ahora o se han comportado para hacer amistades o conservarlas o interactuar con adultos, ¿no? Ya sea para obtener la aprobación de los docentes, de sus profesoras y sus profesores de la escuela o del propio personal del centro, no funcione en el nuevo y necesite ajustes, ¿no? Después de todo, experimentarán muchos cambios durante esta etapa y tenemos que tener en cuenta que en la adolescencia vivirán un complejo proceso psicológico, social y académico, ¿no? Para adaptarse al nuevo entorno o realidad escolar. Y en particular, para adaptarse a los cambios en las relaciones interpersonales o a los cambios de sus personalidades o en sus propios cuerpos, ¿no? Los cambios que van a notar en sus cuerpos. En este punto, hay que destacar que durante la adolescencia las relaciones socioafectivas son de suma importancia, ¿no? Y juegan un papel decisivo en el desarrollo de las y los adolescentes, ¿no? Entre otras cosas, en la construcción de su identidad, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque es justamente en esta etapa de desarrollo donde necesitan encontrar su lugar en el mundo, ¿no? Descubrir quiénes son y en gran medida todo esto lo descubren mediante las relaciones con sus iguales, ¿no? Si bien esto también ocurre en todas las etapas anteriores, es en esta etapa en particular donde necesitan mayor aprobación de los demás y los grupos de amistad brindan un contexto para ello, ¿no? En el que las y los adolescentes pueden experimentar diferentes roles sociales y explorar diferentes aspectos de su identidad, ¿no? Es decir, en muchos casos no tienen claro cómo son o qué les gusta, qué quieren o en qué creen, ¿no? Y las interacciones con sus iguales les ayudan a identificar sus deseos y de alguna manera a percibir el mundo de forma subjetiva. Además de esto, las relaciones con las y los compañeros también tienen un gran impacto en la formación de la autoimagen, ¿no? Lo que significa que les ayuda a desarrollar su propia imagen, ¿no? Su propio autoconcepto, ¿no? Las opiniones que reciben de las y los amigos y compañeros y compañeras de clase pueden afectar a su autoestima, ¿no? Por ejemplo, las críticas o ser ignorado
lado, ¿no? Les puede crear dudas e inseguridades. Claro que si sus iguales los aceptan y valoran, es probable que se valoren positivamente, ¿no? A sí mismos. Más que probable, diría que seguramente lo harán, ¿no? Y de hecho es algo que las y los jóvenes buscan incesantemente, ¿no? En este sentido, podemos decir que es tiempo de estar con amigas y amigos y como progenitoras y progenitores, no solo debemos entender esto, sino que es beneficioso fomentarlo, ¿no? De ahí lo que he comentado al principio, es decir, que de alguna manera las y los progenitores pasamos, ¿no? O pasan a un segundo nivel, ¿no? Al igual, debemos tener en cuenta que hablamos de la etapa en la que desarrollamos nuestras habilidades sociales, como la comunicación, empatía, la resolución de conflictos, la cooperación. Bueno, aunque todas estas, es cierto que todas estas habilidades también se exploran en educación primaria, ¿no? Pero es en secundaria cuando estas de alguna manera se consolidan, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que aunque bueno, pues en esta sesión o en estos discursos hablamos de los cambios que se producen durante la etapa adolescente, sí que es cierto que convendría empezar a prepararse antes, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que la etapa de primaria es un periodo de experimentación y que es durante la adolescencia cuando realmente interiorizan las habilidades definitivas, ¿no? Diríamos, como la capacidad de comprender las emociones y responder mejor a ellas, ¿no? Pues poner límites o la cooperación entre otras, ¿no? Por tanto, las habilidades sociales que adquieren en esta etapa serán decisivas en el futuro y determinarán la capacidad de desarrollar relaciones saludables tanto en la adolescencia como en la edad adulta. De modo que, como la construcción de la propia identidad se centra en las relaciones, es decir, en la comunicación, el lenguaje adquiere bueno, pues una importancia vital, ¿no? En gran medida, la lengua que utilizamos caracteriza nuestra identidad y en este sentido hacer un esfuerzo por potenciar el uso y la fortaleza del euskera pues bueno, jugará a favor de que la o el adolescente cree una identidad vasca, ¿no? Por supuesto, también influyen muchos otros elementos en esto, como conocer la cultura, historia local, conocer el entorno, el arte, pero lo que está claro es que si construyen sus relaciones en euskera, la actitud optimista que tendrán hacia el euskera en el futuro, pues será, entre otras cosas, una variable determinante en la construcción de su identidad. Y de ahí precisamente es donde las y los progenitores podemos ayudar, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista de las y los jóvenes, podemos decir que el paso de la adolescencia es una experiencia dual, ¿no? Con esto quiere decir que, aunque sí que es cierto que algunas y algunos llegan a esta etapa con ansiedad o con miedo, la mayoría afronta la nueva etapa con entusiasmo, ¿no? y con desafío, ¿no? Optimistas. Y bueno, si hasta ahora he podido dirigirme de manera un pelín alarmante, decir que bueno, simplemente ha sido para poder evitar posibles problemas, ¿no? Porque, repito, la verdad es que la mayoría llegan felices al nuevo escenario, es decir, en general la mayoría llega y vive la etapa con entusiasmo, ¿no? Es cierto que empiezan a sentirse más autónomos, casi todo les resulta nuevo, por eso buscan modelos a seguir y personas a las que dominar. Y en este sentido tenemos algo que ofrecer, ¿no? como progenitoras y como progenitores para fortalecer el apego al euskera y proporcionar, ¿no? que referentes que, a la vez de ser vascoparlantes y euskaldunes, las y los adolescentes puedan considerarlos pues también para ellos referentes. Entre otras cosas, hablar de ellos y de ellas valorándolos positivamente, ¿no? Podemos animarles a escuchar música en euskera en la radio o en las plataformas, ¿no? que ellos utilizan. Hoy día tenemos grupos musicales con gran éxito en Euskal Herria y que cantan en euskera, ¿no?
puede ser J. Martina o bueno, pues seguramente ellos conocen muchísimos más, o deportistas que acostumbran, ¿no?, a hacer sus declaraciones en euskera y pueden ser referentes en este sentido. De hecho, los modelos de la cultura popular pueden jugar un papel importante en la construcción de la identidad. Y es importante contar con estos modelos cuanto antes, ¿no?, considerando que las y los adolescentes imitarán muchos comportamientos, actitudes o estilos de vida de estos y de estas, ¿no? Sus patrones en la forma de vestir, hablar, comportamientos o manera de comportarse, en definitiva, es más, pueden influir en metas futuras, ¿no? Por lo tanto, hablamos de procesos de autoexploración, ¿no?, a través de las relaciones y de oportunidades para explorar diferentes aspectos de una y de uno mismo, ¿no? Para de esta manera definir y conocer los propios intereses, pasiones y valores y creencias, ¿no? La exposición a diferentes expectativas y experiencias ayudará a cuestionar sus suposiciones y desarrollar una identidad más fuerte y cohesionada, ¿no? Por supuesto, no podemos olvidar que cada adolescente es único, única, por lo que es importante adaptar los enfoques a sus necesidades. En definitiva, incluso durante la adolescencia existen diversas variables que permiten enriquecer experiencias personales para acercarse al euskera o construir una identidad vasca, ¿no? El objetivo es proporcionar contextos para comunicarse en euskera y, por supuesto, la actitud de las y los progenitores, o sea, de los padres y madres hacia el euskera será clave, ¿no? El objetivo es construir una base de confianza y comunicación que garantice y demuestre que el camino lo estamos haciendo juntos y de ello hablaremos en las siguientes sesiones. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.